Hola, el día de hoy hablaremos sobre la exploración neurológica. La exploración neurológica es una evaluación sistémica de las funciones del sistema nervioso y se realiza para identificar o descartar posibles enfermedades neurológicas. Los puntos que se van a evaluar a lo largo de este video serán funciones mentales, nervios craneales, sistema motor, reflejos patológicos, movimientos anormales, sistema sensitivo, cerebelo, meningios y sistema nervioso autónomo. Iniciaremos evaluando las funciones mentales. Dentro de la categoría de las funciones mentales, se debe evaluar el grado de atención del paciente, su orientación, es decir, si sabe dónde está, qué hora es, en dónde está, si sabe por qué se encuentra ahí, memoria, su memoria a corto y largo plazo, cálculo, es decir, si sabe realizar operaciones sencillas, juicio, preguntas, qué haría en una circunstancia en particular, abstracción, que sería la capacidad para relacionar dos cosas, lenguaje, evalúa su fluidez al hablar, si es comprensible, y praxias, que serán la demostración de las habilidades aprendidas, por ejemplo, pedirle que ate sus zapatos o abroche un botón. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy la doctora Regina. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien. ¿Cuál es la hora del día? Las 9. ¿Quién es? Mi nombre es Daniela, pero soy mi hermana. ¿Quién está a tu alrededor? Pues nada más. ¿Sí? ¿Sabes dónde estás? Consultorio médico. ¿Sí? ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, llevo varios días con una molestia y con ganas de desmayar, con esa sensación. De desmayo. Sí. ¿Cuántos días? Llevo así como unos 3-4 días, creo. Ok. Te voy a decir 3 palabras. Quiero que las memorices. Y en 5 minutos me las repites, ¿ok? Ok. Aguacate, vaso, pantalla. ¿Qué palabras pronuncias? Aguacate, vaso, pantalla. ¿Puedes repetirlas otra vez? Aguacate, vaso, pantalla. ¿Cuándo naciste? Nací el 11 de abril del 2006. ¿Ok? ¿Cuándo te casaste? El 15 de marzo del año pasado. ¿Tienes hijos? No. ¿Quién es el presidente actual? Claudia Sheinbaum. Muy bien. Ahora te voy a decir una serie de preguntas numéricas. Me tienes que responder, ¿ok? Ok. ¿Cuánto es 8 más 2? 10. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. ¿Cuánto es 20 más 18? 38. ¿Cuánto es 5 menos 2? 3. Ok. Te voy a hacer una pregunta de razonamiento, ¿perfecto? Ok. Si tú tienes 20 pesos y te quieres comprar una naranja que cuesta 15 pesos, ¿cuánto dinero te sobra? 25. Ok. Te voy a hacer otra pregunta y tú me tienes que decir en qué están relacionados los objetos. ¿Ok? ¿En qué se relaciona un balón a la Tierra? A la Tierra, En la forma ¿en cómo es? redonda. Redonda. Muy bien. ¿En qué se parece un lápiz a un cocote? También en la forma que es alargada y redonda. Alargado y un círculo. Ok. ¿Esto qué es? Un termo. Un termo. Muy bien. Ahora te voy a decir una palabra y la tienes que repetir, ¿perfecto? Repite paraneuroquímico. Paraneuroquímico. Muy bien. Muy bien. Dime, ¿qué es esto? Una pulsera. Muy bien. ¿Qué ruidos hay a tu alrededor ahora? Pues se escuchan como pequeños susurros, tal vez de otros consultorios, pero es todo. Son los susurros. Ok. Y muy bien. Ahora, muy bien. ¿Puedes desatar tus agujetas? Sí. Puedes
Ahora el siguiente paso de la exploración neurológica será evaluar algunos nervios craneales. Ahora evaluamos el nervio óptico, pidiéndole al paciente leer las letras de la cartilla de Snellen. De esta manera medimos su agudeza visual. Posteriormente, con una linterna evaluamos los reflejos pupilares y con un oftalmoscopio examinamos el fondo de ojo para observar la retina, mácula, vasos sanguíneos y la papila óptica. Pasamos al nervio trigémino. Se explora la rama sensitiva tocando un lado de la cara con un objeto. Se le pide al paciente que mencione en qué lado de la cara siente el estímulo. También se toca la córnea. Con la rama motora se puede evidenciar cuando el paciente tritura el cacahuate. Explora la fuerza del músculo macetero y los músculos pterigoideos. Ahora evaluamos el nervio facial, pidiéndole al paciente hacer expresiones faciales. Hay que recordar que la movilidad de la cara se da por la vía piramidal, por medio del núcleo facial. Examinamos el nervio vestibulococlear por medio de un diapasón. Lo colocamos en la mastoides y le pedimos al paciente decir cuándo no lo escucha. Posteriormente evaluamos la conducción ósea. Ponemos el diapasón en la parte central de la cabeza y le pedimos al paciente decir dónde lo escucha más. El nervio 9, el cual es el glosofaringio, se puede explorar mediante el reflejo nauseoso con abatelenguas, el cual se debe de hacer bilateralmente y se estimula el pilar lateral del istmo de las fauces. Además, explora la sensibilidad general de la lengua. Ahora bien, el nervio craneal número 10, el cual es el vago, se explora pidiendo al paciente que diga la letra A y se debe abrir el paladar. Si hay lesión supranuclear, solo se puede mover el paladar en forma refleja mediante reflejo nauseoso. Pero si hay lesión del núcleo ambiguo o del trayecto infranuclear, el reflejo nauseoso está perdido. Para evaluar el nervio craneal número 11, el cual es el accesorio, que inerva al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio, se explora pidiendo al paciente que levante los hombros en contra de presión, y haciendo que el paciente dirija el mentón hacia arriba y a la izquierda para poder explorar el esternocleidomastoideo derecho y viceversa. Para finalizar la evaluación de los nervios craneales, terminaremos con el nervio número 12, el cual es el hipogloso, que se explora pidiendo al paciente que saque la lengua y la mueva. Para explorar la fuerza, le pides al paciente que empuje tu dedo con la lengua a través de la mejilla. Si la lengua se desvía hacia un lado, la parálisis es de ese lado del nervio. Ahora evaluaremos el sistema motor. En este se evalúa la calidad de la fuerza, el tono, el trofismo y los reflejos del paciente. Primero debemos presentarnos con el paciente y pedir el consentimiento informado antes de realizar la exploración física. Para la revisión del sistema motor de la parte superior, lo primero que se hizo fue evaluar la fuerza sin gravedad, luego contra gravedad y finalmente contra resistencia. Después se evalúa el tono muscular, donde se explora la resistencia de los músculos al movimiento pasivo. Con respecto a la exploración de tono muscular, podemos obtener tres resultados, lo que sería epasticidad, que es el resultado de la hiperactividad de los reflejos osteotendinosos superficiales, que generalmente afectan los grupos musculares opuestos, lo que genera que el miembro tome la misma postura en el movimiento pasivo. Aquí se presenta el signo de la navaja sevillana, como resultado de la inhibición del aparato tendinoso de Golgi. Por otro lado, tenemos la rigidez, que es una forma de aumento de tono muscular en el cual los músculos flexores y extensores se contraen, lo que genera una resistencia a la movilidad pasiva. Aquí, los reflejos osteotendinosos superficiales son normales, representa el signo de la rueda dentada. Finalmente, tenemos la hipotonía, que es la pérdida del tono muscular y su resistencia es menor o está abolida a la movilización. Es debido a las lesiones nerviosas. También exploramos los reflejos de los miembros superiores. En el bicipital o bíceps exploramos C5, en el tricipital o tríceps exploramos C7 y por último en braquiorradial o palmar exploramos C6. Los resultados de los reflejos pueden variar.
en una escala de ausencia que equivaldría a 0, disminuido representado con un signo de más, normal representado con 2 signos de más, incrementado con 3 signos de más o clonus con 4 signos de más. Exploración neurológica del sistema motor. Nos presentamos con el paciente, preguntamos el motivo de su consulta y le informamos el procedimiento así como le pedimos su consentimiento. Evaluaremos el tono muscular con la resistencia de los músculos al movimiento pasivo. En él también evaluaremos la espasticidad, siendo resultado de la hiperactividad de los reflejos tendinosos, la rigidez como aumento del tono muscular y hipotonía o atonía para descartar lesiones nerviosas. Posteriormente evaluamos fuerza, primero sin gravedad, continuamos contra gravedad y finalizamos contra resistencia. Así para poder evaluar movimientos anormales como son corea, haletosis y balismo. Después continuamos evaluando los reflejos osteotendinosos, donde estimularemos un tendón para tener una respuesta y así explorar un segmento nervioso. En el reflejo rotuniano exploramos la lumbar 2-4 y en el reflejo aquiliano exploramos el sacro 1. Evaluamos además el reflejo cutáneo, donde revisaremos el sistema nervioso somático, como por ejemplo el reflejo flexor plantar donde se explora S1. Dentro de los daños del sistema motor se puede presentar el síndrome de daño piramidal o motoneurona superior, que es una parálisis espásmica de hemicuerpo opuesto. Ahora hablaremos de los movimientos anormales, también conocidos como trastornos del movimiento. Abarcaremos 3: corea, atetosis y balismo. Empezaremos con corea, que son movimientos irregulares, breves, repetitivos, asimétricos y espontáneos, que se encuentran presentes en el reposo pero que aumentan con la movilización del músculo. ¿Por qué se da? Se debe a la inhibición deteriorada de las neuronas talamocorticales en los ganglios basales. ¿Cómo se puede manifestar? Pues las personas pueden hacer muecas, subir y bajar hombros, doblar los dedos de las manos y los pies, así como tener espasmos y tirones de la cabeza, cuello y de las extremidades. A continuación, un ejemplo conocido como movimiento de piano. Ahora continuaremos con la tetosis, que son movimientos más lentos, sostenidos y continuos. Pueden ser de extensión, abducción y aducción. Estos pueden continuar desde el sueño o incluso pueden interrumpirse. ¿Por qué se da? Se debe a una lesión en los ganglios basales. Esta se puede dar por la enfermedad de Huntington, fiebre reumática, enfermedades infecciosas, autoinmunes, endocrinas, metabólicas, ictus, embarazo, por ciertos medicamentos, toxinas o por la edad avanzada. ¿Y cómo se manifiesta? Pues esta se da por la separación y flexión irregular de los dedos de las manos y de las extremidades. Por último tenemos el balismo, que es un movimiento proximal y axial de los músculos de las extremidades. Esto quiere decir que es de gran amplitud, abrupto y continuo. ¿Por qué se da? Se debe a la destrucción del núcleo subtalámico. Principalmente se da en personas que han sufrido ictus, ya sea hemorrágico o isquémico. ¿Y cómo se manifiesta? Este se puede manifestar principalmente en movimientos circulares. Exploración del sistema sensitivo. Para la exploración de este sistema es importante conocerlo. Este lo podemos dividir en dos: en sistema sensitivo especial, el cual puede poner en riesgo la función o estructura de una extremidad, así como también la vía. Este también puede abarcar la vía espinotalámica y la espinoreticular. ¿Y qué conceptos abarcaremos aquí? Bien, abarcaremos el dolor y la temperatura. ¿Pero cómo se exploran? El dolor se suele explorar con una aguja especial, la cual no tiene filo, pero sí tiene una parte puntiaguda y otra redondeada. Le pediremos al paciente que nos dé su mano y con los ojos cerrados nos diga con qué parte de la aguja lo estamos tocando. Mientras que la temperatura se hará con un diapasón. Este, por ser de metal, es frío. Entonces igualmente le pediremos su mano y con los ojos cerrados nos tendrá que decir si lo estamos tocando con el diapasón, que es frío, o con nuestra mano, que es cálida. En segundo tenemos el sistema sensitivo general, el cual no pone en riesgo la extremidad y tampoco la vida. Este simplemente va a abarcar la vía espinocerebelosa ventral, pero en este caso exploraremos vibración, tacto fino, presión y propiocepción. ¿Pero cómo lo exploramos? Empezaremos con vibración. Para esto le pediremos a nuestro paciente que cierre los ojos y con un diapasón le daremos un pequeño golpe a nuestra mesa y le pediremos a nuestro paciente que nos diga en qué momento deja de sentir la vibración. Para el tacto fino, le volveremos a pedir a nuestro paciente que cierre los ojos. Le colocaremos en cada mano un objeto diferente y el paciente tendrá que describirlo. Para la presión,
le volveremos a pedir a nuestro paciente que cierre los ojos. Le tomaremos la mano y comenzaremos a presionar o acariciar y le pediremos que nos diga qué es lo que estamos haciendo. Y para la propiocepción, le volveremos a pedir a nuestro paciente que cierre los ojos y le moveremos los dedos de las manos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro, pero nuestro paciente será quien nos tendrá que decir hacia dónde le estamos moviendo la extremidad. A continuación, hablaremos del cerebelo. El cerebelo va a estar compuesto por 6 estructuras, que van a ser los hemisferios cerebelosos, el vermis, la corteza cerebelosa, los núcleos profundos cerebelosos, los pedúnculos cerebelosos y el sistema vestibulocerebeloso. Los hemisferios cerebelosos son los 2 hemisferios que nos van a coordinar las funciones motoras y del equilibrio. El vermis va a ser la estructura central que conecta a ambos hemisferios y va a ayudar en el control de la postura. La corteza cerebelosa va a ser la capa externa que procesa la información motora y sensorial. Los núcleos profundos cerebelosos van a transmitir señales motoras. Los pedúnculos cerebelosos son fibras que conectan al cerebelo con otras partes del sistema nervioso central. Y el sistema vestibulocerebeloso es una red funcional relacionada con el equilibrio. Estas estructuras en conjunto van a permitir que el cerebelo coordine y ajuste los movimientos, asegurándose de que estos sean suaves, precisos y bien sincronizados. Y a su vez que el cuerpo mantenga su equilibrio y su postura. El cerebelo es una estructura que juega un papel fundamental en varias funciones relacionadas con el control motor, la coordinación y el equilibrio. Además, cumple con tareas esenciales para el correcto funcionamiento motor y la integración de diversas señales del cuerpo. Las principales funciones del cerebelo van a ser la coordinación motora, en donde el cerebelo es crucial para coordinar los movimientos voluntarios, asegurándose de que estos sean suaves y fluidos. Esto va a ser particularmente importante para actividades que requieren precisión y agilidad, como es escribir, tocar instrumentos o realizar deportes. El equilibrio y la postura, en donde el cerebelo va a regular el equilibrio y va a mantener la postura del cuerpo al recibir información de los músculos y de las articulaciones a través de los sentidos del oído interno, mediante el sistema vestibular y mediante la información propioceptiva, que son sensaciones de la posición del cuerpo. Esto nos va a permitir ajustar la postura y evitar caídas o desequilibrarnos. El cerebelo también va a ser importante para el aprendizaje motor, en donde va a participar en el proceso de aprendizaje de nuevas habilidades motoras, como por ejemplo andar en bicicleta. El cerebelo va a ayudar a realizar los movimientos de manera cada vez más precisa y automática mediante la práctica. También va a trabajar en la sincronización de movimientos, en donde el cerebelo va a ayudar a sincronizar los músculos de manera eficiente para que trabajen juntos en tareas complejas como lo es caminar o correr. Esta sincronización de movimiento por parte del cerebelo nos va a garantizar que los movimientos de las diferentes partes del cuerpo se realizan en el momento adecuado y con la fuerza apropiada. Va a participar también en la regulación de la tonificación muscular, en donde prácticamente es la tensión de los músculos en reposo, permitiendo así que el cuerpo se mantenga en una postura estable y preparada para realizar movimientos sin una excesiva rigidez ni flacidez. También va a participar en el procesamiento sensorial, a pesar de que como tal no procesa información sensorial de manera consciente, como lo hacen otras áreas del cerebro, pero sí recibe y procesa información sensorial para ajustar y afinar las respuestas motoras, recibiendo así información sobre el movimiento y la posición en la que se encuentra el cuerpo para ajustar la acción motora. Por esto, el cerebelo es vital para una motricidad adecuada, para el equilibrio, la coordinación y su buen funcionamiento es esencial para la ejecución de muchos movimientos cotidianos, ya que si en el cerebelo se presentan disfunciones o daño, pueden aparecer trastornos que impidan que esto se lleve a cabo.
El cerebelo también tiene una clasificación filogenética, iniciando por el arquicerebelo. Este se encarga de corregir el equilibrio de la cabeza e integrar los movimientos oculares. Sus conexiones son de los núcleos vestibulares que llegan a los núcleos fóculo y nódulo, que tienen representación somatotrópica, y esta va a la corteza cerebelosa, donde va a regresar la información a los núcleos vestibulares y sigue la vía vestibuloespinal para corregir el equilibrio. Después tenemos al paleocerebelo. Este se conecta con la vía espinocerebelosa dorsal y ventral, penetra por el pedúnculo inferior y lleva la información de propiocepción inconsciente. Por último tenemos al neocerebelo, que tiene la vía corticopontodentado tálamo-cortical, perteneciente al área motora 6. En esta vía se hace la planeación de los movimientos coordinados, se corrobora la posición de las extremidades, la dirección, velocidad, fuerza y se encarga de la geometría. A continuación hablaremos de cómo debemos de evaluar al cerebelo. Valorar la coordinación del cerebelo. En todo acto que impide una ataxia o un movimiento coordinado, se requiere interacción de grupos musculares, así como también haces espinocerebelosos. Para ello, se debe evaluar la ataxia cinética como la ataxia estática. Los trastornos de la ataxia estática evalúan mediante la posición de la cabeza, ya que hay una tendencia a la lateralización y con la desviación del cuerpo en posición estática, hablando de Romberg. Específicamente, cuando hablamos de Romberg, se pone al paciente en posición de firmes militar y cerrando los ojos. Si está alterado el paciente, desviará el cuerpo y se caerá. Se presentan alteraciones de la sensibilidad profunda como el tabes dorsal o el daño de la vía espinocerebelosa o vestíbulo-cerebelosa. Para finalizar el tema del cerebelo, daremos paso a la exploración. En este momento vamos a realizar la taxis o movimientos coordinados propios del neocerebelo, como son las maniobras del dedo nariz, dedo-dedo, dedo-oreja, como se puede observar en este momento. Si un paciente tiene alterada esta vía, habrá titubeos para realizar la maniobra o simplemente no podrá realizarla, ya que el cerebelo se encarga del equilibrio, la diadocinesia y la metría. Las técnicas para evaluar al neocerebelo es la técnica llamada tortillas, donde le pediremos al paciente que tenga sus manos en pronación y luego en supinación. Otra maniobra para evaluar al cerebelo va a ser la maniobra del rebote, en donde se va a jalar el brazo doblado del paciente y luego se tiene que soltar. El paciente debe detenerlo antes de que éste llegue a pegarle. En los miembros inferiores se realiza la maniobra talón-rodilla o también conocida como talón-espinilla, la cual consiste en deslizar un talón por la espinilla opuesta, y esta maniobra puede ser útil para distinguir enfermedades cerebelosas primarias. En estos momentos evaluaremos la marcha. Se ve simple, pero se requiere de la integridad de muchas vías nerviosas, incluyendo al cerebelo. Se debe de evaluar desde que el paciente entra al consultorio, y esto nos permite observar alteraciones anatómicas de la columna o espasmos musculares. En esta técnica le pediremos al paciente que camine sobre sus puntas y después sobre sus talones, o punta talón, conocida como gallo-gallina, sobre todo para observar si tiene alguna alteración en su columna o sufre de espasmos musculares. Ahora evaluaremos los signos meningios. Estos son manifestaciones clínicas que indican la irritación de las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Esta irritación es típica en casos de meningitis, hemorragia subaracnoidea o cualquier otra afección que cause inflamación en el espacio meningio. Los signos meningios principales incluirán rigidez de nuca, signo de Brudzinski y signo de Kerking, los cuales presentaré a continuación. Para evaluar la rigidez de nuca, el médico intenta flexionar la cabeza del paciente hacia el pecho. En casos de irritación meningia, hay resistencia involuntaria y dolor al movimiento. El siguiente signo es el de Kernig, el cual funciona al ayudar al paciente al elevar su cuerpo al estar en una posición de cúbito dorsal, y el signo será positivo si sus piernas, inclusive al poner ayuda para que no se flexionen, estas lo hacen. Finalmente se evalúa el signo de Brudzinski, en el cual el médico flexiona la cabeza del paciente hacia el pecho.
En caso positivo, el paciente flexiona las piernas y las caderas de manera involuntaria en respuesta a la flexión de la cabeza. Finalmente, para hacer la evaluación del sistema nervioso autónomo, podemos interrogar al paciente sobre cómo es el control de sus esfínteres, cuál es la respuesta de su corazón ante el ejercicio o cuando está en reposo, cómo es su control de la respiración y cómo es la respuesta de su temperatura a lo largo del día. ¿Has visto cuando en los 15 años pasan comiendo?